Buenos días, nuevamente una disculpa. No era yo el primogénito elegido, pero vengo a dar un poco de experiencia de mi servicio. Realmente las fístulas arteriovenosas debemos de considerar que son tres tipos. Aquella que es congénita, que hablaron hace rato, sería una malformación venosa. La adquirida, que sea posterior a un traumatismo, y las que nos va a lo que es en la continuación del caso es las terapéuticas. ¿Sí? Primero, la característica de la FABI es para permitir el acceso seguro y continuo al sistema vascular del paciente en forma permanente. Debe proporcionar flujos suficientes para administrar la dosis de hemodiálisis indicada, presentar pocas complicaciones y principalmente disminuir el uso de catéteres, como previamente lo acaban de mencionar. Muchos pacientes deben de recibir primero la hemodiálisis, tratar de hacer una fístula y después, cuando ésta falle, utilizar un catéter. ¿Cuándo y qué tipo de fístula arteriovenosa hay que hacer? Bueno, hay un estudio en España, el DOPS, señala que un 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica no dispone de un acceso vascular permanente e iniciará hemodiálisis por un catéter venoso central, lo que influye en los resultados clínicos, y esto va a aumentar la mortalidad de estos pacientes. ¿Por qué? Porque va a haber una lesión constante de la vena y se puede trombosar, provocando que a nivel subclavio ya no se pueda utilizar y tengamos que evitar ese sitio para una fístula arteriovenosa. Realizar una fístula arteriovenosa autóloga antes que una protésica, ya que la segunda tiene mayor número de complicaciones. Intentar que la FABI sea lo más distal posible en una extremidad torácica, siempre que sea posible en el brazo no dominante. Aquellos que son diestros, se utilizará la siniestra o viceversa. La evaluación del paciente. Una historia clínica que vaya a identificar los factores de riesgo de un fracaso inicial y de la maduración de la fístula de este paciente. La exploración física, ¿qué tenemos que ver? Si este tiene limitaciones articulares, déficit motores o sensitivos. Valorar grosor de la piel, grasa subcutánea, porque esto tiene mucho que ver para la colocación de la misma. Si hay edema o no de la extremidad. Existencia de circulación colateral en un brazo u hombro nos indicaría que la vena subclavia ya está trombosada o la axilar, lo cual nos traerá complicaciones para colocar una FABI. Actualmente se puede hacer una dilatación de estos sitios para poder acceder a colocar una fístula. Hay que palpar también pulsos, hay que ver su intensidad. Hay que hacer maniobras de Allen porque la fístula va a provocar robo. De por sí en un paciente con insuficiencia renal, ya el paciente tiene calcinosis de la media y esto nos puede reducir el flujo de la mano y crear una isquemia. Por lo tanto, vamos nosotros a contribuir a un daño mayor. Hay pacientes también que el aumento de presión del sistema venoso puede provocar una hipertensión venosa y provocar edema y daño en la extremidad. Hay que ver y medir las presiones en ambas extremidades y valorar si con un torniquete si el sistema venoso se encuentra permeable o no. ¿Qué tipo de fístulas tenemos? Dos, autólogas y protésicas. La primera, ya saben, es la anastomosis entre una arteria y una vena, y la protésica se utiliza un injerto de PTFE o teflón. Las autólogas. La primera es en la mano, que es en la tabaquera anatómica. Si no se puede realizar, está la radiocefálica distal, proximal a la muñeca,
la radiocefálica proximal distal a la muñeca o la cúbito basílicas solo como caso excepcional se puede hacer. La antecubital, a nivel de la flexura del brazo, tenemos la húmerocefálica que va a ser directa, la húmerobasílica con superficialización de la vena, la húmerocefálica en H con injerto de PTFE y en la extremidad inferior también se pueden llegar a colocar, pero tiene mayor riesgo de complicaciones, trombosis y daño para el paciente y la limitación para la deambulación. La localización, pues ya previamente se les acabo de decir, la radiobasílica es la más adecuada, la húmerobasílica en asa del loop, las del brazo húmeroaxilar, axiloaxilar o las localizadas en la extremidad inferior, femorales y por último las arterioarteriales que solamente serían con injerto de teflón. La presión venosa dinámica y la presión venosa intraacceso o estática, como ustedes pueden ver, debe ser superior a 150 milímetros de mercurio y o un incremento en el 25% del valor basal en 3 determinaciones, o la presión venosa intraacceso o estática es la presión arterial media mayor de 0.5 y o el 0.25% respecto al valor basal. Con esto vamos a saber si la hemodiálisis que está recibiendo el paciente, el flujo a estos niveles es el adecuado y se puede realizar sin ningún problema. Dicho estudio DOPS indica algo que ya les acaban de mencionar, que la mayoría de los pacientes ya vienen con enfermedades crónicas degenerativas. La cardiopatía isquémica está presente en un 34%, la insuficiencia cardíaca en un 25%, la enfermedad cerebrovascular en un 14%, la diabetes mellitus un 19% y la edad media en que se inicia la hemodiálisis en estos pacientes es aproximadamente a los 62 años de edad. ¿Qué puede pasar si dejamos una fístula crecer, dilatarse? Pues va a haber complicaciones ya sean locales, por el tamaño de la fístula, concerniente a su boca, y estos daños pueden ser locales, regionales y generales. Y bueno, perdón, había puesto número de fístulas, pero esto depende del número de accesos que se haga en cada paciente. Los efectos locales son hipertrofia arterial proximal, hipoplasia de la misma en forma distal, la dilatación aneurismática de la vena, dilatación venosa con hiperflujo, lo que nosotros llamamos hipertensión venosa de la mano, circulación colateral arterial y dilatación venosa superficial, con lo cual muchos de nuestros pacientes ya tenemos un fracaso de la fístula y se tiene que cerrar. Por lo tanto, este paciente después de cierre hay que resolver las complicaciones de la hipertensión venosa o en su defecto de la insuficiencia arterial que dejemos. La vertiente arterial, en forma proximal va a haber dilatación arterial, distal isquemia, circulación colateral, que va a ser muy incrementada. En la vertiente venosa, ya se los dije, dilataciones venosas y casos muy concretos, menos del 1%, va a haber incluso gangrena en la mano, pero de tipo venoso, y la tendencia a la dilatación y a la forma aneurismática de la vena. Pero si esto no se resuelve, va a haber sobrecarga cardíaca, hipertensión pulmonar, taquicardia e insuficiencia cardíaca congestiva. Todas estas cosas también se le pueden añadir a nuestro paciente después de más de 18 años. Hace poco resolví un problema de un muchacho que a los 15 años le pusieron una fístula, a los 28 tenía insuficiencia cardíaca congestiva y nadie quería cerrarle la fístula. Con una boca de 2 centímetros, por lo tanto, a los 28 años tenía disnea de pequeños esfuerzos, por lo tanto el paciente ya no tenía calidad de vida hasta que se cerró la fístula a nivel de la flexura del brazo y se tuvo que hacer con isquemia controlada para poder hacer el cierre y reemplazar el segmento de arteria para que éste volviera a su vida cotidiana. Eso sería todo. Gracias.